El tema para hoy es: continúa siendo fiel aun cuando no puedas ver a Dios. Y vamos a orar para entrar de lleno a nuestro tema de hoy, porque sé que es un tema que puede tocar nuestras fibras del corazón, pues es una realidad que a veces los problemas nos nublan nuestra visión de Dios. Pero pidamos la bendición de Dios. Padre querido, necesitamos aprender a mirarte con los ojos de la fe cuando los problemas no nos permiten ver más allá de la circunstancia que estamos viviendo. Pero ayúdanos a tener esa capacidad, oh Dios, más bien danos esa confianza de saber que pase lo que pase, tú estás obrando en nuestro favor siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este día, pastor, nos enfrentamos a una situación que creo que nos ha afectado a todos en algún momento, y a algunos pues, les afecta mucho más en su vida, y es saber, o pensar, más bien dicho, pensar que tal vez lo que está viviendo no le importa a nadie, e incluso que puede ser que ni siquiera a Dios le importe. Y en ese sentido, pastor, ¿qué nos enseña la Biblia sobre si le importa o no le importa a Dios lo que cualquiera de nosotros está pasando en un momento determinado? Aun cuando seamos 8,000 millones de personas, casi 8,000 millones de personas en el mundo, ¿cómo tener esa confianza de saber que sí le importa y luchar contra el pensamiento de que nuestra vida al final es insignificante? Bueno, yo tengo solamente la respuesta que tiene la Biblia, y es: mira a Cristo, Amén. Mira la cruz de Cristo. ¿Por qué Jesús vino a este mundo? Porque Él vino a representar a Dios. Amén. De hecho, Él es Dios, Él era Dios. Cuando vino a la tierra, Él tuvo que poner a un lado esa forma de Dios para poder caminar entre nosotros. Pero si un día nosotros queremos saber cómo es Dios, ahí está, en la persona de Jesús, cómo trató al pobre, cómo trató al ignorante, cómo trató al enfermo, cómo trató al endemoniado. Ese es Dios. Le importamos a Él, le importamos a Él. De hecho, en la Biblia dice que habían pueblos enteros donde Jesús pasaba, donde no quedaba ningún enfermo allí. Él cuidaba aún de aquellas personas marginadas de la sociedad. Ese es Dios. Entonces, cuando usted se sienta tentado a pensar, cuando nos sintamos tentados a pensar, a Dios no le importamos, y Dios dice: mírame, en el Calvario yo di mi vida por ti, ya di lo más grande, lo hemos estudiado esta semana. El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces, creo que eso es muy importante. Sin embargo, somos humanos, hay momentos de tragedia, hay momentos difíciles. La lección este día hace referencia a los cautivos que estaban en Babilonia. El pueblo de Dios ahí estaba en Babilonia pensando: bueno, ya Dios me dejó, Me olvidó. ya Dios me olvidó, me abandonó. Es más, mi camino está oculto delante de los. En otras palabras, ya Dios ni siquiera se digna para mirar aquí en donde nosotros estamos. Ese era el sentimiento de ellos. Y no es fácil. Por ejemplo, lo podemos ver ahora, nuestros hermanos en Ucrania. Imaginémonos viendo su tierra siendo destruida por otra fuerza grande. Realmente es difícil saber si Dios, para ellos, si Dios cuida de ellos, porque dice: miren, nos están bombardeando. Nuestros hermanos de paso han sobrevivido, bueno, han estado en la lucha ahí, hicieron sus cultos subterráneamente, en refugios y en condiciones muy deplorables, pero todavía podían hacer sus cultos y alabar a Dios porque sabían que Dios no les ha olvidado. Amén. Aunque inicialmente podemos nosotros como humanos tener esa reacción. Y yo creo que para poder afianzar nuestra fe en el Señor, vamos a leer el texto para este día en Isaías capítulo número 40 y los versículos 27 hasta el 31. Que por cierto, pastor, el verso 31 es uno de los textos que son conocidísimos y resultan en gran esperanza. Pero escuchemos todo el contexto de esa promesa o de ese texto tan esperanzador. Dice la Biblia: ¿por qué dices, Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí pasó Dios su juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra?
No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Bueno, aquí tenemos realmente un salmo. Este es uno de los pasajes también muy exquisitos de las Sagradas Escrituras, y Dios ya había visto. Aquí tenemos una prueba. Miren qué interesante. El hecho de que Dios viene y les dice, ¿por qué hablas tú, Israel? Mi camino está escondido, significa que Dios sabe lo que están diciendo. Dios está atento. Dios está atento, Dios los está espiando. Vean qué interesante. Con solo que Dios les dice, mira, es que tú estás hablando esto, ahí indica que Dios está pendiente, porque si a usted y a alguien no le interesa, ¿para qué va a estar pendiente de lo que dice? ¿Se ha fijado usted cuando pues, las relaciones se rompen y todo eso y se deterioran a tal grado que la otra persona dice, yo borro a esta persona de mis contactos, de todo, y ni siquiera quiero saber qué hacen ni qué dice? O sea, usted no se da cuenta ya qué hace ni qué dice. Pero aquí Dios dice, bueno, como ustedes dicen que yo me escondí, si yo estoy escuchando lo que están diciendo, yo sé que ustedes están pensando que yo los abandoné. Qué lindo es nuestro Dios. Pero esto tiene un contexto todavía mucho más grande. Cuando nosotros vamos al principio del capítulo 40, aquí Dios tiene que hablarle al pueblo porque sucede algo. Es fácil pensar, sí, es que Dios me va a ayudar si, por ejemplo, yo iba en la calle y sucedió un accidente y Dios me ayuda. Pero ¿qué tal que lo que estoy sufriendo es por mi pecado y porque yo me lo busqué? ¿Será que ahí Dios me va a ayudar a mí? Porque ese era el asunto con el pueblo de Israel. Estaban en Babilonia, ¿por qué? Porque ellos habían abandonado a Dios, habían adorado a otros dioses, así que Dios los llevó a la tierra del cautiverio. Pero antes de decirles todo esto que ya mencionamos, noten lo que dice los versículos siempre de Isaías capítulo 40, los versículos 1 hasta el 3. Y dice así: consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Muy bien, notemos que para el pueblo era fácil pensar que Dios los abandonó a causa de su pecado. Sí. Porque aquí está el asunto para el cristiano. Siempre que uno pasa una prueba, uno se pregunta, bueno, ¿qué habré hecho? ¿Dónde fallé? Porque pensamos, ¿verdad? Ese pensamiento que al menos en teoría, ya lo corregimos aquí en la lección, que Dios me está castigando. Pero eso es lo que pensamos. Porque lo vuelvo a repetir. Si a mí me sucedió algo, que vino un virus, un accidente, pues que yo no lo busqué, yo puedo pensar, bueno, ahí Dios me va a ayudar, pero ¿qué tal que lo que estoy pasando es porque yo me lo busqué? Allí será que Dios sí me hace a un lado. Y entonces Isaías, el profeta, habla por Dios y le dice, miren, Dios les está diciendo, consuélense, yo ya los he perdonado. Amén. Yo no los he olvidado, yo no los he hecho a un lado, yo los estoy viendo, yo los voy a rescatar, los voy a salvar. Es más, les voy a enviar una buena noticia. Y aparece allí hasta un mensajero que iba a preparar el camino para la venida del Mesías. Esto se cumplió, obviamente, cuando Jesús vino, también se cumplió cuando el pueblo de Israel regresó de la cautividad, y eso es lo que dice el libro de Isaías. Pero yendo a la parte final de los versículos del capítulo 40, aquí realmente nos dice por qué deberíamos confiar en Dios. ¿Por qué? En primer lugar, Él es el Dios eterno que creó los cielos y la tierra. Amén. ¿Por qué confiar en Dios? Porque Él es el autor de todo. No hay otro, no hay nadie más, porque Él conoce todo. Y además de eso, Él no se cansa. No es como alguien que puede ayudarle, pero un día se cansó de ayudarle, o esa persona se fue para otro lugar o se murió. ¿Cuántas veces ha pasado, verdad, que usted tenía a alguien que le ayudaba, que le colaboraba, pero esa persona se fue, se murió, y ya no está para ayudarle?
Pero en el caso de Dios nunca va a pasar, porque dice, Él no se cansa, no se fatiga, Él es eterno. Es más, nosotros los seres humanos sí. El problema está otra vez en nosotros. Yo soy el que me canso de orar, de pedir, de confiar, pero Dios no se cansa. Y entonces la Biblia nos invita y nos dice ese versículo que lo ponen en cuadros, en muchos lugares, porque es una linda promesa. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La palabra de Dios dice que ese mismo Espíritu de Dios, por supuesto en pequeño, incansable, ese mismo Espíritu de Dios es el que está dispuesto a darnos a nosotros en medio de las pruebas y de las dificultades. Por eso el cristiano puede sobrellevar las dificultades, porque sabe que Dios está con él, que no le ha abandonado jamás. Amén, y esa es una tremenda seguridad, y queremos que usted tenga esa seguridad, porque cuando sentimos que no podemos ver a Dios, Dios está obrando. Incluso creo que por eso mismo, pastor, en la Biblia Dios nos dejó un libro en el que ni una vez se menciona su nombre, ni una vez, ese libro de Esther. Y sin embargo, en todo ese libro vemos cómo Dios está conduciendo la historia. Pastor, para finalizar la reflexión de hoy, ¿cómo podemos mantener una confianza así? Quizás no la pregunta no sea cómo mantener la confianza, sino cómo aprender a vivir. ¿Qué debemos hacer nosotros en nuestra vida diaria que demuestre, para decir mejor las cosas, que demuestre que confiamos en el Dios que no podemos ver, pero como en el caso de Esther y en el caso de los cautivos babilonios, sabemos que está obrando, aunque nosotros no sepamos cómo, ni veamos esa obra? Amén. Bueno, yo quiero decirles algo para concluir esta sección. Nosotros siempre dependemos de algo o de alguien. Siempre. O de nosotros mismos o de otras personas. Hay personas que piensan que Dios ya no los ayuda. Se van a la brujería, se van al espiritismo y piensan, bueno, ahí sí me van a ayudar. Yo he conocido hasta... bueno, no lo tenía que haber dicho, pero tristemente he sabido más bien de personas aún que eran cristianos y se fueron al espiritismo, que allá alguien que lee las cartas, que hay alguien que les va a dar no sé qué líquido, ese sí les va a ayudar. Qué triste. Es el problema del pueblo de Dios aquí. Lo opuesto a confiar en Dios, ¿qué me queda? O sea, algo que a mí me ha ayudado muchas veces, bueno, aquí está Dios. ¿Cuál es lo opuesto? Si yo dejo a Dios, si lo elimino, porque creo que no me va a ayudar, ahora, ¿qué me queda? Entonces, cuando veo todas las opciones, no, yo mejor me quedo con Dios. Claro. Me quedo con Dios, porque Él es el poderoso. Y el pueblo de Israel había pasado por esa experiencia. ¿Y qué es lo opuesto? No, estaba la idolatría, el espiritismo. Siempre dependemos de alguien. Pero recordemos, la Biblia dice claro, todos los recursos humanos son finitos, son falibles, o sea, fallan, tienen periodos de caducidad. Hasta la persona que más esté dispuesto para ayudarle, un día puede voltearse contra usted, un día se puede morir o se puede ir. Pero, y dice la Biblia, aún los jóvenes se cansan. O sea, aún los mejores recursos que tengamos en esta tierra nos van a fallar un día. Solo hay alguien que no falla, es Jehová, nuestro Creador. Así que nuevamente yo le invito para responder a esa pregunta, no quedémonos con Dios, mejor quedémonos con Dios, confiemos en Él, esperemos en Él y vamos a ver su salvación. Vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios con recursos ilimitados. Este día, en esta lección, tú nos has reprendido un poco, Señor, porque tú nos preguntas, ¿por qué tú dices que yo no te cuido? ¿Por qué tú dices que yo te abandoné? Señor, perdónanos. A veces estos pensamientos circulan en nuestra mente al ver la montaña de dificultades y problemas que son más grandes que nuestra capacidad de enfrentarlos. Pero ahora, Padre, confiamos nuevamente en tu divino poder y en tu gracia. Ayúdanos a esperar en ti. Sabemos, Señor, que todos los recursos humanos, terrenales, por muy buenos que sean, van a fallar, no van a tener la capacidad de conducirnos hasta el final. Pero por eso ayúdanos a esperar en ti, Padre,
y recibir de ti un poquito de esa fuerza poderosa. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.